Entonces, hoy lo que vamos a ver son técnicas de muestreo para plancton y para bentos, que es algo que ustedes también van a ver en el próximo trabajo práctico, que van a hacer una serie de explicaciones relativas a la salida, ¿sí? Al muestreo, que probablemente vamos a poder hacer el día 3 de noviembre. Entonces, bueno, vamos a ver acá en la clase de hoy particularmente métodos de muestreo para plancton y para las comunidades bentónicas, es decir, las del fondo. Entonces vamos a empezar con las comunidades planctónicas, cómo se muestrea el plancton. Esto ustedes ya vieron que en el caso del fitoplancton se usan, por ejemplo, para muestras cualitativas, se usan las redes, pero para muestras cuantitativas se sacan las muestras sin filtrar, eso lo vimos para el primer parcial, porque si no se pierden las fracciones de tamaño más pequeñas, ¿no? Pero para el caso del zooplancton sí se usan mucho las redes de plancton. Entonces, vamos a ver que dentro de lo que sería el muestreo de plancton se puede recolectar las muestras con redes, con bombas de succión y con botellas, ¿sí? Básicamente esos tres tipos de muestreadores, que ya los vamos a ver. Y además existen otras redes especiales, que ya vamos a ver. Existen redes múltiples que se usan más que nada en el mar, muestreadores de alta velocidad y muestreadores continuos, que también suelen utilizarse bastante en el mar, en lo que sería plancton marino. Una red de plancton, digamos, una red de tanto sea como de fito como de zoo, tiene más o menos esta estructura. La diferencia entre una red de fitoplancton y una red de zooplancton obviamente va a ser el tamaño del poro, ¿no? Para sacar muestras cualitativas de fitoplancton, bueno, utilizamos redes de 15 micrones, 20 micrones de poro, que me permite recolectar una buena cantidad de material para los análisis cualitativos, y para el zooplancton se utilizan redes de 55 micras, de 100 micras, 200 micras, depende de la fracción del zooplancton que querramos recolectar. La estructura general, digamos, de una red de plancton es esta, que ustedes seguramente ya conocen. Esta es una red que es una red especial que se llama cilindro cónica, que tiene, bueno, la sección filtrante, que es este cono, donde está la malla filtrante. Luego tenemos un cilindro anterior, que es de otra tela, que no es una tela filtrante, esto es en las cilindrocónicas, y un anillo, ¿no? Un aro. Y bueno, ese aro, que es de metal, suele ser de metal, un metal que no se oxida, tiene unidas 3 bridas, de esta manera, que son estos lazos, y en algunas redes tenemos un mecanismo de cierre que permite cerrar, estrangular, ven acá tenemos como una especie de cabito, permite cerrar la red una vez que yo terminé de filtrar en una determinada profundidad. Esto, por ejemplo, se usa para el zooplancton. Y todo el material se recolecta en un copo, que está acá abajo, ¿no? Estas redes que tienen un mecanismo de cierre, como esta que está acá, no todas lo tienen un cable, que es por donde nosotros mandamos la red al cuerpo de agua, y a través de un sistema que se llama mensajero, se acciona un percutor que permite que este mecanismo de cierre se estrangule la red y se cierre la red. Pero no todas las redes tienen este mecanismo de cierre. Ya esto lo vamos a ir viendo. Entonces, dijimos que todo el material se junta en un copo o colector. Y existen distintos tipos de copos y colectores, algunos son simplemente frascos con agarraderas que se ponen en la boca de la red, en el extremo del copo de la red, perdón. Otras tienen como ventanitas que dejan pasar el agua para impedir que se colmate tan rápidamente, o este tipo de ventanitas. Otras tienen como canillitas. Bueno, hay distintos tipos de colectores que se pueden utilizar en las redes de fito y de zooplancton. Esta, por ejemplo, ven que es como más grande, donde tenemos tres ventanitas filtrantes, y acá entonces se va recolectando el material.
Ahora, dentro de lo que serían las redes, existen tres tipos de redes según la morfología, digamos, de lo que sería la boca de la red. Tenemos la más sencilla, que es la cónica, que simplemente tenemos el aro de la red, las bridas y la malla filtrante. Tenemos otra que antes de la boca de la red tiene una zona cónica, y estas redes se llaman cónico-cónicas, ¿sí? Esta tela es una tela no filtrante. Y después la otra, como las que les mostré anteriormente, que es la cilindro-cónica, que tiene la zona filtrante y un cilindro. Ahora, estas tres redes van a tener distinta eficiencia de filtración. Entonces, en el caso de una red cónica, es decir, esta primera que vimos, ¿sí? Vamos a ver que nosotros tenemos que si nosotros barremos, hacemos un barrido horizontal con la red, o también puede ser vertical, lo que ocurre es que no toda el agua, digamos, que si uno, por ejemplo, quiere calcular el volumen filtrado, uno podría pensar que hipotéticamente, si uno tiene una cierta distancia de barrido, supónganse que yo barrí 2 metros de distancia y tengo el diámetro de la boca de la red, podría yo calcular cuánto es el volumen filtrado, ¿sí? Pero no toda esa agua que se enfrenta a la boca de la red, de ese cilindro imaginario, en realidad efectivamente es filtrada, ¿sí? Sino que hay un desvío del agua que se produce hacia los laterales, hacia los costados, y en realidad lo que estoy filtrando es un poco menos que lo que yo calcularía según ese cilindro imaginario, ¿sí? Entonces, por eso la eficiencia de filtración es menor a 1, el F es menor a 1, o sea que es menor a un 100%. Es decir, en realidad, si yo calculo el volumen, bueno, lo podría calcular, pero en realidad no todo ese volumen efectivamente fue filtrado, ¿no? Hay como un desvío del agua. Ahora, ¿qué pasa en una en una cónico-cónica? En una cónico-cónica lo que ocurre es que este cono hace como un efecto de succión. Entonces, en realidad, lo que yo voy a tener es que voy a estar filtrando una mayor cantidad de agua con respecto a ese cilindro hipotético, ¿sí? Porque hay como un efecto de succión desde los costados. Entonces, el F va a ser mayor que 1, es decir, voy a tener una eficiencia de filtración de más del 100%. Y, en cambio, en una cilindro cónica, que es el ejemplo que les di al principio, hipotéticamente, bueno, todo ese material, digamos, que está contenido en ese volumen, en ese cilindro, es efectivamente filtrado. O sea que tendría un F igual a 1, o sea, una eficiencia del 100%. Esto, bueno, es para hacer, si uno quiere hacer un cálculo pero muy preciso de la cantidad de agua filtrada. Ahora, tenemos que tener en cuenta que, bueno, tenemos una malla filtrante, ¿no es cierto? Que les dije que el tamaño de poro va a depender de lo que yo quiero colectar. Entonces vamos a tener que la malla tiene lo que se llama una porosidad. Y la porosidad se define como el porcentaje de área abierta, que depende no solamente del tamaño del poro, sino también depende del ancho de la fibra con la cual está construida esa red. Por ejemplo, si yo comparo esta red con esta, fíjense que a lo mejor el tamaño de la abertura es el mismo, pero el ancho de la fibra es mucho más delgado acá que acá. Entonces, esta red tiene una porosidad alta, mientras que esta tiene una porosidad baja. Entonces, bueno, esto voy a tener en cuenta no solamente el ancho del poro, sino el ancho de la fibra. Entonces, la porosidad en realidad depende de ambas cosas, ¿no? O sea, fíjense cómo puede ir variando, digamos, podemos tener que varía el ancho del poro y también puede variar el ancho de la fibra. Bien, entonces,
Una de las cosas que también podemos calcular, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer los cálculos para, por ejemplo, supónganse que yo tomo una muestra de zooplancton y quiero saber, bueno, cuántos individuos por unidad de volumen tengo, puedo calcular lo que se llama la relación de área filtrante, que es este R. La relación de área filtrante, y esto, digamos, me va a dar una idea de cuán eficiente es esta red para lo que yo quiero muestrear, ¿no? Entonces, esta relación de área filtrante va a ser igual a beta, que tiene que ver con la porosidad, lo que dijimos recién, por A, que es el área de toda la malla filtrante, o sea, toda el área de este cono, y A grande, que es el área de la superficie de la boca de la red. Entonces, hay una relación que es la más conveniente, digamos, en general, cuando uno construye una red de, por ejemplo, de zooplancton o de fitoplancton, de tal manera que, bueno, que uno tiene en cuenta estos factores como para, digamos, diseñar una red que sea adecuada, ¿no? Que no se colmate rápidamente y que me permita una buena estimación de la abundancia de mis organismos planctónicos. Ahora, fíjense lo que puede pasar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos acá una red, que en este caso es una red cónica simplemente, y acá nosotros, bueno, hacemos un barrido con esta red de zooplancton, supónganse, y en esta red yo puedo colocar un aparatito que se llama flujómetro, que ustedes van a utilizar, no sé si ya se los explicó, ¿les explicó Daniel algo sobre Sí, flujómetro? sí, en el TP de la represa. Perfecto, entonces ya saben lo que es un flujómetro. Entonces, el flujómetro se puede llegar a colocar en la boca interna, ¿sí? O se puede colocar externamente. Entonces, fíjense lo que pasa, ¿no es cierto? Yo acá en el eje de las X tengo el tiempo de barrido en minutos, y acá tengo la velocidad del agua, ¿sí? Entonces, lo que sería la curva esta, digamos, la roja, la que está por arriba, corresponde a lo que mide el flujómetro externo. Y la verde corresponde a la velocidad del agua que está registrando a partir del flujómetro interno. Y fíjense que si yo voy barriendo, ¿qué es lo que pasa? El flujómetro externo no varía, ¿sí? O sea, me estaba marcando siempre la misma velocidad del agua. Ahora bien, ¿qué pasa internamente? Fíjense que la velocidad del agua internamente comienza a bajar, ¿sí? Miren cómo baja, un montón. ¿Y por qué baja? ¿Por qué les parece que baja? Porque está filtrando la malla precisamente, entonces como que el- hay una retención del agua, del Claro, volumen del agua. Se o va sea, hay una retención, colmatando, pero entonces, se va colmatando. exactamente, se va colmando, no sé quién dijo, pero Claro, se va colmatando la claro, red. vas tomando tu muestra. Voy tomando mi muestra y se va colmatando la red. Entonces la velocidad del agua cada vez es menor, ¿sí? O sea, se observa que hay como un efecto de tapón, de taponamiento, ¿sí? Muy bien, entonces esto lo que me está indicando es justamente el efecto de colmatación de la red. Que si yo comparo, por ejemplo, supónganse que yo comparo distintos cuerpos de agua, distintos tiempos de barrido, y distintas mallas. Entonces, acá tenemos un cuerpo de agua en celeste que tiene un sequi de 24 metros, es decir, que es un lago un río, lo que fuere, un ambiente acuático muy oligotrófico, ¿sí? Muy transparente. Y acá tenemos otro que tiene un sequi de 6,25, o sea que es más eutrófico. Entonces yo hago barridos, y hago barridos 2 minutos, 5, 10, 15, hasta 30 minutos. Y pongo un flujómetro. Entonces,
acá veo cuál es la eficiencia de filtración. Al principio, si nosotros vemos acá, las dos curvas están juntas, digamos. Es como que, bueno, tenemos una eficiencia del 100%. Pero luego empieza a disminuir la velocidad, o sea, el flujómetro me está indicando que disminuye la velocidad, con lo cual ya como que la red se comienza a colmatar. Entonces, fíjense que la eficiencia de filtración va disminuyendo con el tiempo. Pero si comparamos los ambientes, el ambiente oligotrófico, que serían las curvas celestes, con el eutrófico, fíjense que el oligotrófico tarda bastante más, ¿sí?, en disminuir la eficiencia. Porque claro, como tiene poca concentración de materiales, porque es un ambiente oligotrófico, tiene poca producción, baja producción, y entonces vamos a tener una concentración de organismos menor. Entonces va a tardar más tiempo en colmatarse. La que primero se colmata es obviamente la que tiene el tamaño de poro más chico, que sería la de 101 micrones. Después la de 201, y después la de, esta era la de 303. O sea que, bueno, se va a colmatar, pero se va a colmatar primero la que tiene el poro más chiquitito, pero comparativamente con el ambiente eutrófico, se va a colmatar mucho menos. Y la eficiencia de filtración va a decrecer, pero a un cierto tiempo, ¿no? O sea, al principio se va a mantener bastante cercano al 100%. En el ambiente eutrófico, en cambio, ¿qué pasa? Va a disminuir la eficiencia más rápidamente, que son las curvas rojas, y nuevamente la que más rápido, digamos, va a disminuir, o sea, más rápido se va a colmatar, es la de poro más chico, que es de la de 101 micrones, después la de 201 y después la de 303. Entonces acá vemos cómo depende también del estado trófico del cuerpo de agua. Bueno, esto quizás ya no sé si se los contó Daniel, pero si no, igual lo repasamos, que es a partir justamente de los flujómetros, uno puede estimar la cantidad de agua filtrada. Entonces, habíamos hablado de que tenemos una red, tenemos un cilindro hipotético, y acá, digamos, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, sabemos que hay una cierta pérdida, porque lo vimos antes, donde la eficiencia no es del 100%. O sea que si yo hiciera esto, digamos, simplemente calculara este volumen con esta distancia, no sería muy correcto, ¿sí? No sería un cálculo muy correcto. Entonces puedo aplicar justamente, utilizar un flujómetro, que esto me permite hacer una estimación del volumen filtrado mucho más preciso. Entonces voy a colocar el flujómetro en la boca de la red. Entonces, bueno, lo que primero se hace, la verdad es que no quisiera repetir lo que ya les explicaron, pero ¿les explicó cómo calibrar un flujómetro? Calibrarlo. Creo No sé que si lo explicó, me parece que comentó como que primero había que tenerlo calibrado, Claro. pero no me Bueno, acuerdo si hacemos explicó. un repasito entonces. Primero, lo que se hace simplemente es usar el flujómetro para estimar, o sea, calibrar el flujómetro, haciendo una distancia, recorriendo una distancia con ese flujómetro, ¿sí? Y viendo la cantidad de vueltas. Entonces, de esta manera lo que yo voy a tener es, antes de comenzar el lance, voy a tener un valor inicial del flujómetro. Luego voy a realizar el lance con la red, ¿sí? Y voy a registrar la lectura final en ese flujómetro, que lo voy a leer. Entonces, sobre la base, ahora después vemos con un ejemplo, sobre la base de estas dos lecturas, la inicial y la final, voy a poder calcular la distancia teórica recorrida, ¿sí? Y esa es esa distancia teórica recorrida es lo que se usa como altura para calcular el volumen de ese cilindro. Y el diámetro del cilindro es la boca de la red. De esa manera yo puedo calcular el volumen del agua filtrada. Entonces, un ejemplo.
yo tengo que, primero calibré mi flujómetro, y mi flujómetro me dice que tenemos 12 vueltas por metro, ¿sí? O sea, mi calibración. Entonces, tengo una red de zooplancton, supónganse, con un diámetro de 0,5 metros. Tengo una lectura inicial, cuando hago después el barrido, del flujómetro de 12,345. Tengo una lectura final de 12,789. Es decir, que el total de vueltas del lance fue 444 vueltas, que sería la diferencia de estas dos lecturas, la final menos la inicial. Esto, dado por la calibración que hice antes, que hice al principio, equivale a 37 metros, ¿sí? Porque eran 12 vueltas por metro. Es decir, que es 444 vueltas dividido 12, me da que esa distancia teórica son 37 metros. Entonces, el volumen del agua filtrada la puedo calcular sabiendo, aplicando la fórmula del volumen del cilindro como pi por radio al cuadrado por h, ¿sí? O sea, 3,14 por el radio, como el diámetro era 0,5, el radio va a ser 0,25 al cuadrado, por 37, que es esa altura, que es esa distancia teórica que yo calculé a partir de mi flujómetro. Y de esa manera yo puedo calcular el volumen de agua filtrada, para después poder expresar en mis recuentos, supónganse, yo conté tanto a la lupa, por ejemplo, entonces yo tengo que saber qué volumen de agua yo filtré, ¿sí? Bueno, voy a también tener que saber el volumen de las alícuotas que estoy mirando, todo eso, pero tengo que saber el volumen de agua filtrada, para poder expresarlo después, por ejemplo, en individuos por litro, cuánto hay de zooplancton, por ejemplo, en individuos por litro. Bueno, ahora, cuando uno utiliza las redes en general, sobre todo, bueno, en el zooplancton, eso en el fitoplancton no ocurre, y además, como dijimos, en el caso del fitoplancton las redes se usan solamente para análisis cualitativos, eso grábenselo bien, no sirven para cuantificar, solamente sirven para obtener una buena concentración de material para hacer después los análisis taxonómicos, pero no sirven para cuantificar. Pero en el caso del zooplancton sí se utilizan, y hay un problema que es un problema bastante serio con algunos zoopláncteres, y es que hay evasión. Cuando uno está haciendo barridos con las redes, se produce todo como un movimiento de agua que hace que los bichos traten de evadir, ¿sí? O sea, esos movimientos de agua que se van produciendo en el barrido provocan también la evasión de organismos del zooplancton. Entonces puede ser que uno también subestime la cantidad de organismos reales. Bueno, pero como les dije, las redes también se pueden utilizar en forma vertical y con mecanismos de cierre. Entonces, podemos tener estos cabos, que son estos mecanismos de cierre, que tienen un percutor y que con un mensajero yo acciono desde la embarcación, golpean el percutor y esto provoca un cierre, un estrangulamiento de la red, que hace que la red luego quede, perdón, vamos de nuevo, hice muy rápido. Entonces, acá se manda el mensajero acciona el percutor, y esto acciona este mecanismo de cierre, ¿sí? Que hace que la red se cierre. Y de esa manera yo dejo de filtrar. O sea, por ejemplo, si yo quiero filtrar el volumen de agua entre una cierta profundidad, a una cierta profundidad, y no quiero que ingrese agua de otra profundidad. Quiero hacer, por ejemplo, un muestreo estratificado. Entonces mando mi red, hago un barrido, supónganse, no sé, entre los 2 metros y los 4 metros, y luego acciono el mecanismo de cierre, y entonces yo ya sé que lo que estoy filtrando es lo que estaba entre los 4 y los 2 metros, por ejemplo, ¿no? Entonces esto me permite, de alguna manera, obtener muestras estratificadas. Bueno, esto que les voy a comentar se da sobre todo en cuerpos de agua muy grandes, y también en el mar,
que es a veces el problema de establecer cuál es la profundidad real, ¿sí? Que uno tiene para, bueno, estimar cuál es la profundidad a la cual está sacando la muestra. Entonces, uno podría pensar que es la profundidad del cable, ¿no es cierto? Pero en realidad esto a veces no pasa porque se produce una deriva del cable, ¿sí? Y entonces la profundidad real no es la longitud del cable. Entonces, por ejemplo, en este caso, si se produce este tipo de derivas, yo podría llegar a calcular, o sea, la profundidad real sería esta, ¿no? No la longitud de este cable. Entonces, bueno, a partir del ángulo, ¿sí? La profundidad real se podría calcular como el coseno de este ángulo alfa por la longitud del cable filado. Esto, digamos, si uno quiere hacer algo bastante preciso. A veces no solamente ocurre esto, sino que lo que pasa es como que se forma una catenaria, que es esta comba en el cable. Entonces, bueno, la profundidad real es mucho más difícil de estimar. Sobre todo esto pasa cuando, por ejemplo, estamos en ambientes muy profundos y hay viento, entonces es bastante difícil establecer. Bueno, para eso a veces, sobre todo en el mar, se utilizan sensores de presión que me permiten decir bien cuál es digamos, sabiendo la presión, ¿no? Cuál es la profundidad a la cual yo realmente estoy sacando la muestra. Profe, perdón, una pregunta. ¿Cómo haces para calcular el área perdón, el ángulo de la deriva? Acá, y con respecto o sea, a la vertical, o Pero sea, lo tenés que estar, o sea, lo tenés que estar viendo. sí, lo ves, Ok. sí, lo podés ver. Cuando vos ves que el cable se está yendo. O Eso, sea, hay un ángulo mínimo a partir del cual empieza a ser significativo, porque claro, sí, si es una seguramente. deriva pequeñita, ¿cómo haces? Sí, no, si es una deriva pequeñita. Esto es, obviamente, ya les digo, se usa más para grandes cuerpos de agua, sobre todo en el mar, donde la deriva es muy importante, entonces donde eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no, en realidad, lo que uno está sacando Claro. es una profundidad mucho más arriba de lo que uno realmente cree. O sea, ponerle una diferencia de distancia entre el punto donde tira la red hasta donde está de 1 metro, ponele, algo así, Y podría llegar a ser, sí, podría llegar a ser de un o metro, medio podría metro. llegar a ser más también. Ok, Porque vos estás teniendo, si tenés una gran deriva y en la embarcación, por ejemplo, está andando y tenés viento, y sí, muchas veces deriva. Es bastante difícil, por ejemplo, a nosotros nos pasaba medir el sequi en un río, por ejemplo. Porque, bueno, porque el sequi se te va, o sea, no cae vertical. claro. Muchas veces, viste, se te va, sobre todo si hay viento. Entonces, bueno, Ujú. eso es como corregirlo un poquito, ¿no? La lectura. Ok, gracias. No, Profe, nada. entonces lo que se usa para medir es una especie de, o sea, ay, me olvidé cómo se le dice, el transformador ese. O sea, tenés Transportador. El eso. transportador que usábamos cuando éramos chicos, yo por lo menos, ustedes seguro no. El transportador para medir ángulos, Sí, claro. sí, o sea, es uno así especial, supongo, por el tamaño de... Claro, fíjate que es como de metal, qué sé yo, Ok. con unas rueditas. Pero esto, ya les digo, se usa más en el mar y en grandes embarcaciones en ambientes profundos. Normalmente nosotros no lo usamos, ¿sí? Pero bueno, Dale. tienen que saber que si van en un ambiente con estas características hay que estimarlo esto, pues si no uno mete mucho error en la medición. Bueno, entonces, y como les digo, en el mar también se usan los medidores de presión. Bueno, y después también lo que les quería decir es que en algunos casos se utilizan, si uno, por ejemplo, quiere hacer un barrido a una cierta profundidad, se puede colocar una plomada y la red enganchada al cabo, y entonces uno lo que hace es
hacer un barrido, digamos, de la red, y la red más o menos, digamos, se mantiene, gracias a esa plomada, se mantiene en una determinada posición y uno puede barrer a esa profundidad. Pero después tenemos otras redes especiales que se las doy también, porque las van a ver en los libros, pero son más utilizadas para otros tipos de ambientes, sobre todo los marinos. Esta red es una red neustónica que tiene unos flotadores y que lo que permite, aunque uno podría eventualmente fabricar una red así más chiquitita para el Neuston de ambientes de agua dulce pequeños, ¿no? Donde uno tiene unos flotadores, tiene la redecita, y entonces lo que va recolectando es lo que está asociado a la película superficial del agua. Hay muchos organismos, sobre todo, por ejemplo, larvas de insectos, que viven en el pelo del agua, que sería el Neuston. O sea, todos estos organismos que viven asociados a la interfase agua-aire. Entonces, bueno, estas redecitas con estos flotadorcitos sirven como, bueno, en este caso es una red grande para el mar, pero se podría llegar a hacer algo similar para un ambiente de agua dulce más pequeño. Luego, en el mar tenemos otras redes, como estas, que son redes más complejas, con mecanismos de cierre, las redes de bongo. Esto voy a ir rápido porque no nos interesan demasiado, solo se las muestro. Estas son, por ejemplo, las redes de bongo, que son dos redes, y que estas sí son marinas, y que se puede combinar, por ejemplo, dos mallas filtrantes de distinto tamaño de poro, para sacar, por ejemplo, dos fracciones de tamaño, supónganse, de ictioplancton. Entonces, una filtra una determinada fracción y la otra filtra la otra fracción. Entonces, simultáneamente y en las mismas estaciones de muestreo, puedo sacar una muestra de las dos fracciones con la misma metodología y en el mismo momento. Bueno, fíjense que son redes gigantescas, ¿no? Después otras que también se utilizan en ambientes muy grandes y en el mar, tienen otros mecanismos que bajan cerradas, y después cuando uno llega a una determinada profundidad se abren. Y entonces filtran de una determinada profundidad. Esta es lo que se llama mecanismo de Tucker. Entonces ahí se abre y luego se cierra, y entonces yo ya sé que estoy filtrando a una determinada profundidad, porque la bajé cerrada, la abrí a la profundidad deseada, y luego, o sea, filtré a esa profundidad, hice un barrido a esa profundidad, y después la cerré. Entonces sé que es un barrido de tantos metros, tantos kilómetros, lo que sea, a una determinada profundidad, y después se cierra. Y hay otras que son como esta, que son multinets, que son muchas redes, ¿sí? Como se ve acá, o las mocknets, ¿sí? Que son así, este tipo de redes, que se van abriendo como a distintas profundidades. Y después hay otras redes también que se usan mucho en el mar, que son redes hipervénticas, que tienen como unas especies de patines, y que se hace el barrido directamente en el fondo. También tienen un contador asociado para medir la cantidad de vueltas, y mide, y recolecta todos los organismos que están asociados a lo que sería el fondo, ¿no? O en la interfase del fondo y la columna de agua. Se llaman redes hipervénticas. Después tenemos otros instrumentos que se utilizan también, por ejemplo, en el mar, que son lo que se llaman los plankton counters, que tienen un mecanismo láser, y que, bueno, una vez que va ingresando el plancton, entonces se va registrando, ¿sí?, los organismos, en general, por ejemplo, en particular es una resolución para organismos que son de más de 100 micrones, y entonces va contando todo lo que va pasando por acá. Y después, por ejemplo, los muestreadores continuos, que también se usan en el mar, como el Continuous Plankton Recorder, que también, bueno, se lo sumerge a una determinada profundidad, y el agua va pasando por
a través de este muestreador continuo, y el plancton se va filtrando en una banda. Esto es como una banda filtrante, ¿sí? Es una malla de 270 micrones que está recubierta por otra segunda seda, y entonces esta banda va filtrando y se va enrollando, y luego entonces esto se va almacenando en un tanquecito que tiene formol, y en el laboratorio se retira esta seda del mecanismo y se puede dividir la muestra, que representan como distintas, se puede fraccionar, digamos, esa banda, y las distintas fracciones representan distancias distintas de remolque. Pero esto también se usa mucho, se usan en el mar. Bueno, pero esto, digamos, son distintos tipos de redes, lo que vimos hasta ahora, ¿no? Las más sencillas que nosotros utilizamos en limnología son las redes cónicas o cilindrocónicas, que vamos a usar también cuando vayamos a hacer el muestreo, tanto de fito como de zooplancton. Y después también tenemos nosotros en el laboratorio algunas mallas que se usan más que nada para ictioplancton, que tienen, también son redes cónicas, solo que tienen un tamaño de malla, digamos un tamaño de poro más grande, que sirven, por ejemplo, para las larvas de los peces. Que en este caso no creo que lo podamos aplicar en la salida, porque bueno, ahí no hay, pero sería, por ejemplo, la que utilizaríamos si vamos, no sé, a un ambiente como Salto Grande, y que queríamos muestrear ictioplancton, bueno, utilizaríamos una red de un determinado tamaño de poro, que en general es de 200 para arriba, ¿no? Y para zooplancton, por lo general, se utilizan dos redes combinadas. Una, por ejemplo, de 55, que es para el microplancton, y para el macro zooplancton se utiliza, por ejemplo, una de 100 o de más o menos de 100 puede ser. Bueno, y otro tipo de muestreadores son las bombas y las botellas, ¿no? Entonces vamos a empezar por las bombas. Las bombas me permiten bombear agua de una determinada profundidad. Y hay distintos tipos de bombas. Están las que se llaman bombas alternantes, las centrífugas y las rotatorias, ¿no? Entonces estas bombas, todas lo que uno hace en realidad es desde la embarcación, coloca esa bomba con una manguera, tienen unas mangueras, y se recolecta agua a una determinada profundidad. Entonces la alternante tiene un mecanismo de este tipo, ¿sí? O sea, tiene un fuelle, y entonces va entrando y saliendo el agua. Esta es la alternante. Después tenemos la centrífuga, que obviamente es un mecanismo centrífugo, acá lo tenemos, y luego tenemos una rotatoria, como esta. No importa, son distintos mecanismos. Algunas de estas, sobre todo a veces la centrífuga, puede provocar ruptura de organismos. Esa es una de las desventajas, ¿sí? Porque justamente, sobre todo los organismos delicados del zooplancton, al pasar por esa bomba centrífuga, pueden llegar a romperse, puede deteriorar el material. Pero sirven como para obtener muestras, por ejemplo, para análisis químicos de determinadas profundidades, muestras de fitoplancton. Entonces, lo que uno hace es colocar, bueno, tiene la bomba y tiene una red, y se recolecta, por ejemplo, muestra de una determinada profundidad, y después esa muestra se puede filtrar a través de una red, supónganse, de zooplancton. Entonces ahí ya sé el volumen filtrado, porque bueno, directamente lo que hago es saber a partir del volumen que tomé con esta bomba, ¿no? Con esta bomba de succión. Entonces, sabiendo el volumen y teniendo la red, bueno, yo ya sé el volumen filtrado. En los cuerpos de agua pequeños es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? O sea, tenemos la bomba y tenemos un recipiente en la embarcación donde colocamos la red, y luego entonces sabemos cuál es el volumen filtrado. ¿Cuáles son las ventajas? Es que
este método de las botellas, de las bombas, me permite estimar el volumen de agua filtrada de una manera bastante precisa, tomar muestras puntuales, permite sacar en la misma muestra agua como para análisis biológicos, por ejemplo, análisis moleculares, y para análisis químicos. Tiene un control bastante preciso de la cantidad de agua que puedo filtrar, porque como les mostré, yo sé el volumen exacto que saqué y que luego filtré a través de la red. Y las desventajas es que, comparado con una red que la puedo barrer una distancia bastante importante, el volumen muestreal es más pequeño, porque son muestras más puntuales de un determinado lugar, y si bien la bomba me permite, digamos, sacar una cantidad de agua importante, tarda esa succión, ¿no? Entonces, lleva su tiempo. Y luego también no se puede aplicar estas bombas de succión a demasiada profundidad. Si estamos trabajando, por ejemplo, en el mar a muy gran profundidad, no sirven. Entonces, bueno, el volumen muestreal en general es chico comparado con una red, se requiere energía para poder accionar, tiene problemas, como les decía, para operar a grandes profundidades, ¿sí? Y lo que les dije anteriormente, que en algunos casos estas bombas de succión deterioran los organismos. Luego tenemos otros muestreadores de plancton, que son las botellas, ¿sí? Que una de ellas la vamos a ver en la salida. Existen distintos tipos de botellas que permiten sacar las muestras en determinadas profundidades también, ¿no? Y tienen también mecanismos de cierre con percutores, con mensajeros. Esta es una botella que es bastante antigua, que se llama botella de Nansen, que tiene, inventada por este señor, por Nansen, y tiene un volumen relativamente pequeño, ¿no? Como podrán ver acá. Pero la que nosotros más usamos es la botella de Niskin, que es esta botella que también tiene dos tapas, tiene un percutor, y este percutor, o sea, se sumerge la botella a una determinada profundidad, y con un mensajero se cierra y se toma la muestra a una determinada profundidad. Nosotros estas botellas, por ejemplo, la de Niskin, la usamos tanto vertical, así, como a veces también horizontal. O sea, la colocamos, la hemos puesto en nuestro cable de tal manera que se ubica horizontal, porque a veces trabajamos en ambientes poco profundos, y entonces ya la altura de la botella me da bastante error. Si yo, por ejemplo, quiero sacar el volumen, supónganse, a 1,80 m, entonces yo ya tengo acá a lo mejor 50 centímetros de la botella en sí, entonces no sé bien cuál es la profundidad. Entonces a veces se utilizan, sobre todo en los ambientes más someros, se utiliza en forma horizontal la botella, pero igual funciona lo mismo el mecanismo de cierre. Entonces acá, lo que ven en la fotografía se está bajando de manera vertical. Lo que yo les decía es que también se puede poner en forma horizontal. Sí, perdón. Una pregunta, no sé si entendí bien, pero si vas bajando digamos, con la tapa abierta, Sí. a medida que va bajando, ¿no va entrando tipo el No, agua porque va saliendo el agua también, o sea, entra y sale. Okay. Entra y sale. Y si vos la bajás horizontal, como hacemos nosotros, lo que tenemos siempre la precaución es de moverla, y luego, digamos, moverla varias veces en la profundidad que nos interesa, como para saber, digamos, que realmente estás atrapando el agua de esa profundidad. Ah, ok, ahí va. ¿Está bien? Bueno, gracias. Entonces, bueno, la botella se cierra, y acá tenemos, por ejemplo, bueno, hay una manguerita, y acá también tiene una llavecita, que esta llavecita tiene que estar cerrada, y luego se cierra para permitir que el agua salga más fácilmente por la manguera. Bueno, y hay botellas que, por ejemplo, se pueden combinar en el mismo lance, 2 o más botellas, algunas inclusive tienen termómetros incorporados, y
existen en el mar, por ejemplo, estos mecanismos que son los mecanismos de botellas mecanismos en roseta, donde se baja toda la roseta con las distintas botellas y se van cerrando todas las botellas. Porque imagínense que si estamos trabajando en un ambiente como el mar, necesitamos muestras para un montón de cosas, no podemos estar bajando la botella cada vez. Entonces lo que se hace es utilizar estos mecanismos de roseta que van cerrando las botellas, y se pueden cerrar, por ejemplo, a todas a la misma profundidad, o se pueden accionar a distintas profundidades, se van bajando y se van cerrando a distintas profundidades. Bueno, este es como un detalle de este mecanismo en roseta, que les digo. Fíjense que son instrumentos bien grandes, que se utilizan, por ejemplo, en los buques oceanográficos. Y luego, bueno, tenemos esta otra, que también es otro tipo de botella, también con un sistema, esta se baja horizontal, con este mecanismo de cierre. Esta otra, lo mismo, que también se puede bajar horizontal, con estas tapas de mecanismo de cierre. Y después está esta trampa, que es como una botella en realidad, que es la trampa de Schindler-Palatas, que nosotros también tenemos una que la usamos para ambientes pequeños, ¿sí? Que también es como una caja de acrílico, y que luego incluso se le puede colocar acá como una red para filtrar. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de las botellas? También tienen una estimación precisa del volumen de agua, porque yo sé cuánto tienen de volumen, puedo sacar muestras puntuales, puedo usarlas en cualquier profundidad, a diferencia de las bombas, que tienen las bombas de succión a muy gran profundidad no se pueden usar. Es adecuado para muestras seriadas verticales, o sea, yo puedo utilizar en un mismo cabo, puedo poner botellas a distintas profundidades y todo con un mecanismo de cierre, se van cerrando una a otra en forma de serial, digamos, y no deteriora los organismos. Y me permite, también como otra ventaja, sacar muestras de agua para muestras biológicas, y para agua para análisis químicos. Las desventajas más importantes son que el volumen muestreal es muy pequeño, porque son botellas en general, y esto determina que, por ejemplo, para zooplancton no lo puedo utilizar, ¿sí? Porque realmente el volumen que saco es muy chico, ¿sí? Entonces, bueno, no se utilizan mucho para eso. Pero, por ejemplo, para fitoplancton sí se usa para análisis químicos, para análisis moleculares, para todo eso son muy, pero muy buenas. Vamos a ver ahora las comunidades bentónicas y qué tipo de muestreadores para lo que serían estas comunidades del fondo, ¿no? Muestreo de bentos. Entonces, básicamente tenemos tres tipos de muestreadores, que son las rastras, las dragas y los corers. Vamos a empezar por las rastras. Las rastras simplemente es un elemento de muestreo que tiene una red, que puede tener distinta malla, tiene, digamos, una parte que se apoya en el sedimento, que es recta, esto, digamos, es como un aro de metal, tiene una parte recta que se va apoyando en el sedimento, y tiene un palo, digamos, por el cual que también suele ser de metal, suele ser, por ejemplo, para los ambientes pequeños no es muy pesado, suele ser relativamente liviano, y esto me permite hacer una pasada, digamos, un barrido por el fondo, ¿sí? Y recolectar todo el material bentónico en esta red. En el caso de las muestras bentónicas, muchas veces en ambientes pequeños, yo lo que hago es calcular la distancia de barrido para poder después calcular por unidad de superficie, supónganse, en el fondo, ¿no es cierto? Entonces, sabiendo que, supónganse, yo barrí o sea, yo tengo esta distancia, tengo esta longitud la tengo, y barro, supónganse, 10 metros cerca de la costa, por ejemplo, con waders, me pongo esas botas y voy haciendo un arrastre,
y puedo saber cuál es la superficie que he barrido, para después poder cuantificar los organismos por unidad de superficie, hacer una cuantificación del ventos. Bueno, otros instrumentos son como este tubo, que tiene ciertos orificios para dejar pasar el agua, que también es el mismo principio, ¿sí? Se va arrastrando y se va barriendo una cierta distancia, y entonces eso me permite después cuantificar. Y por supuesto que en el mar existen algunas de estas rastras, pero que son enormes, y que algunas tienen incluso, bueno, muchas de estas rastras son bastante problemáticas porque deterioran muchísimo los organismos. Fíjense que algunas tienen como dientes, este tipo de cuchillas que van arrancando prácticamente las comunidades bentónicas. Fíjense lo que son gigantescas. Y estas redes a veces producen deterioros importantes. Por eso hay que tener cuidado cuando se las utiliza. Bueno, estas es fotos marinas. Y después, bueno, a ver, podríamos decir que la red hipervéntica es una red, pero también está haciendo las veces de una rastra, ¿no es cierto? Porque la estamos utilizando en el fondo. Después tenemos las dragas. Las dragas es otro mecanismo. La draga, en realidad, son muestreadores de este tipo, que son como cajas que se van cerrando, ¿sí? Como pueden ver acá, tienen un mecanismo de cierre, y esto me permite, bueno, yo las bajo hasta el fondo, y cuando llego al fondo, con un mecanismo percutor también, lo que hago es accionar este mecanismo de cierre, y esta caja lo que hace es capturar una cantidad importante de sedimento. Estas sirven, por ejemplo, van a ver una en el curso, por ejemplo, para determinar materia orgánica en el sedimento, para ver qué organismos están presentes, pero no sirven mucho para cuantificar, porque se mezcla todo ese material, aunque en realidad un cierto volumen sí yo lo puedo llegar a cuantificar, pero, por ejemplo, todo el sedimento se mezcla y no puedo saber qué es lo que estaba más arriba, más abajo. O sea, por ejemplo, no me permite hacer un análisis de cómo se distribuye el ventos en el sedimento, ¿no? Y ahora van a ver que hay otros muestreadores que sí permiten hacer un muestreo estratificado en el ventos. Acá, cuando yo saco la muestra, me mezcla todo ese sedimento, porque es como que la cuchilla arranca, o sea, saca un pedazo, como una pala, digamos, ¿sí? Una pala que se cierra, saca todo ese sedimento. En cambio, los corers, que sería el otro mecanismo, estos sí me permiten hacer muestreos de la comunidad bentónica estratificados. Uno que se utiliza muchísimo en los sistemas acuáticos lénticos, sobre todo en las lagunas, no tanto en los lagos profundos, pero sí en las lagunas someras, en los lagos someros, es el tubo de Langford. El tubo de Langford, que también lo vamos a ver, es un tubo que, tiene un palo que es metálico, y donde lo que yo hago es enterrar, digamos, este tubo en el sedimento, y me permite recolectar este tubo un cilindro de sedimento. Después, con un émbolo, yo saco todo ese sedimento, lo voy sacando por arriba, y lo puedo cortar, así con un cuchillo, como está en la diapositiva, en distintas secciones. Entonces yo ya sé qué es lo que estaba más arriba y qué es lo que estaba más abajo. Entonces puedo saber, por ejemplo, si yo quiero, supónganse, calcular o determinar la cantidad de materia orgánica en el sedimento, puedo determinar la cantidad de materia orgánica de 0 a 2 centímetros, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, ¿sí? Y también analizar a la lupa qué organismos viven en distintas profundidades del sedimento. Entonces me permite un muestreo estratificado. Este tipo de muestreadores que son corers, ¿sí? Porque yo lo que hago es sacar el sedimento
y la posición es la que existe en el cuerpo de agua, ¿no? No se mezclan. Y en ambientes más grandes se utilizan también este tipo de corers, pero lo que se llama el pistón corer, que es un mecanismo que se acciona desde la embarcación, y que permite enterrar, digamos, este pistón en muchos, muchos metros, y accionarlo a gran profundidad, y se utilizan mucho, por ejemplo, tanto en el mar como en los lagos, para hacer estudios por ejemplo, en el caso de los lagos, paleolimnológicos, para hacer inferencias de cambio climático, por ejemplo, porque fíjense que si yo saco un cilindro de sedimentos que corresponden a organismos que se sedimentaron a lo largo de muchísimos años en ese cuerpo de agua, y puedo incluso datarlos, esos sedimentos, hacer una datación, puedo saber, por ejemplo, en tales años qué organismos estaban. Hay organismos que se preservan en los sedimentos, también se hacen análisis de pigmentos fotosintéticos en los sedimentos. Por ejemplo, ya lo vamos a ver hacia fin de la materia, que quiero invitar a una investigadora que trabaja en paleolimnología, pero hay unos trabajos muy interesantes que se han hecho, por ejemplo, en los últimos años en las lagunas de la provincia de Buenos Aires, que muestran con este tipo de corers cómo fueron cambiando los ecosistemas a lo largo del tiempo. Y entonces, por ejemplo, hacen en los sedimentos, sacan estos corers, muchos centímetros, digamos, y estudian periodos de tiempo bastante largos, por ejemplo, 400 años, 600 años, y van analizando para los distintos periodos, digamos, en esos cilindros de sedimentos, qué organismos estaban presentes. Hay organismos que se conservan, por ejemplo, frústulos de diatomeas, o por ejemplo, análisis de pigmentos, como les decía, granos de polen, restos de organismos animales. Entonces esto me permite hacer inferencias de cómo fue cambiando, por ejemplo, ese cuerpo de agua. Y en el mar también se hacen estudios de cambio climático a partir de estos estudios de sedimentos, ¿no? Con este tipo de muestreadores. Bueno, en el mar son gigantes, como esto que están viendo acá en la diapositiva. Bueno, y acá simplemente es como para ver cómo se acciona. Y después hay otros corers que en realidad son también, es como permite sacar, pero en vez de sacar un cilindro así tan grande, lo que permite es sacar un cilindro más pequeño o un cubo de sedimento, que también se cierran, digamos, se accionan con un percutor desde la embarcación. Bueno, y algunos también hay, en oceanografía se utilizan también los multicorers, como veíamos también en el caso de las rosetas, ¿sí? Bueno, y después en ambientes más pequeños. En ambientes más pequeños hay otros métodos que se utilizan también, por ejemplo, para estudiar en algunos ríos pequeños o arroyos la fauna bentónica de los ríos, donde se coloca, por ejemplo, se puede colocar una red sostenida por unas estacas, así, y luego, por ejemplo, como el agua fluye en una dirección, lo que puedo hacer esto es, digamos, para cuantificar realmente mucho no sirve, pero sí para poder saber qué tipo de organismos tengo. Entonces puedo remover con una pala el sedimento, y en la misma agua, digamos, va arrastrando los organismos que van ingresando en la boca de la red, y entonces de esa manera yo puedo muestrear y saber qué es lo que tenía presente. O por ejemplo, también con ayuda de baldes y también de tamices, lo que se puede hacer es ver la fauna intersticial que existe en los ambientes más pequeños, y a partir de una red después puedo concentrarlo. Y en las comunidades incrustantes, como por ejemplo Limnoperna, esto es por ejemplo en el Río de la Plata, entonces ustedes tienen acá, que son comunidades bentónicas también, y lo que se suele hacer es cuantificar con cuadrados. Simplemente uno lo que puede hacer es ver
la cantidad de bichos por unidad de superficie, por ejemplo, colocando estos cuadrados, como se ve acá. ¿Ven? O, por ejemplo, si es una roca, se puede hacer de esta manera. ¿Y eso la densidad, o sea, la cantidad de individuos por cuadrado se cuenta ahí in situ, o le sacas una foto y después lo contás con una imagen? La verdad que yo no trabajo en esto. Me imagino que si la cantidad es muy, muy grande, podría llegar a trabajar con una foto, pero en general sí se toman los bichos. Claro. Acá parece que está midiendo ahí en el momento. Ahí sí. Por ahí dependerá, porque como además tiene toda una grilla, a lo mejor lo puede directamente medir ahí y después anotar y sacar algunas muestras. Yo esto la verdad que nunca lo hice. Pero por ejemplo el grupo de Daniel, ellos sí han trabajado mucho con estos bichitos y han cuantificado. Bueno, y en el caso de las algas del fondo, también se utilizan los cuadrados, ¿ven? Y uno puede, acá sí lo he hecho esto, en general lo que se hace es recolectar todo el material que tenés, por ejemplo, supóngase son plantas, estas son plantas acuáticas, no son algas, son plantas acuáticas, uno lo que hace es recolectar toda la vegetación sumergida que está ahí, y luego hace peso seco para estimar, por ejemplo, la biomasa de plantas. También se utilizan estos cuadrados, pero bueno, ya no sería bentónico, se utilizan, por ejemplo, para estimar la vegetación arraigada emergente. Pero después cuando veamos plantas acuáticas se los voy a contar eso, que se ponen esos cuadrados, pero en la superficie del agua, y se cortan, por ejemplo, los juncos y se estima la profundidad de esos juncos para poder saber, digamos, para poder estimar también la biomasa que estaba sumergida, ¿no? Pero bueno, básicamente si tenemos vegetación sumergida también podemos utilizar cuadrados de madera, o de otro tipo, no importa que sea de madera. Bueno, entonces, estas serían básicamente algunos de los métodos de muestreo de plancton y de bentos que vamos a ver, y que después van a ver ustedes también con Daniel y en la salida. Entonces yo ahora voy a detener grabación, no sé qué hora es.